me devuelvo un poquito al final de mi pregrado, cuando empieza uno a pensar qué va a hacer en la vida, ¿sabes? Como, bueno, estudié esto y qué voy a hacer con esto. Y me di cuenta que mis preguntas iban más allá del objeto arquitectónico. Me encanta la escala pequeña, me fascina. Mi Premio Nacional de Arquitectura es de un proyecto arquitectónico pequeñito, pero me parece imposible pensar en esa escala tan doméstica sin haberla parado bien en algo que le dé un norte y un sentido como a las acciones de tantas personas. Somos muchos, somos muchísimos, cada vez somos más, pero la Tierra mide lo mismo. El planeta mide lo mismo, la Tierra mide lo mismo y cada vez somos más. Entonces siempre tuve como esa pregunta de qué nos va a pasar. Somos un montón de personas en esta misma cantidad de área y nadie está pensando en de dónde va a salir el agua, de dónde va a salir la comida. Vamos a tener todos un techo donde resguardarnos. Empecé como a pensar en eso y recuerdo mucho en mi último semestre trabajando con mi director de tesis, que me decía, ¿usted qué va a hacer en la vida? Y yo le voy a decir, me voy a hacer una maestría de urbanismo, me voy a hacer una maestría de gestión urbana. Y él me decía, ¿para qué? Es una locura. Nadie entiende el tiempo del urbanismo. Ahorita con esto de la pandemia, yo me he sentido muy identificada que el tiempo del urbanismo es como el tiempo de la pandemia, ¿sabes? Una ciudad, 50 años, 100 años, no es nada. Para una persona es la vida entera. Entonces mi profesor me decía, ¿usted para qué se va a meter en ese enredo si nada lo que haga lo va a ver? Usted no va a vivir eso. Yo le decía, pues, pero alguien tiene que hacerlo. O sea, yo tengo el afán de ir a cortar la cinta de la inauguración el otro mes. Ese afán no lo entiendo. Me preocupan más otras cosas. Entonces, de ahí salió. La gente no entendía, me decía, pero no, ¿te van a enseñar a diseñar? No, la maestría no es de diseño, es de pensar, es de investigar, es de interactuar, es de entender los datos que tenemos, o si no los tenemos, empezar a sacarlos, pero alguien tiene que sentarse a pensar en el tiempo. Entonces, de ahí vino, el énfasis es bastante parecido, seguramente el pensum lo han afinado a la actualidad de lo que esté pasando, pero prácticamente es una maestría interdisciplinaria. Creo que yo era la única arquitecta, de hecho. Mira. Sí, ambientales, sociólogos, filósofos, abogados, economistas, sí. Entonces ahí fue como que fueron un par de años muy duros, durísimos, porque a mí me gusta dibujar, los materiales, la escala, o sea, soy muy arquitecta, pero prefiero que los problemas de arquitectura estén parados primero en una base más contundente, que me da mucha más posibilidad ya de decir, bueno, formalmente ya hay menos preocupaciones si el concepto está claro desde el principio. Bueno, aquí en Colombia esa pregunta es de doble y triple filo. ¿Sí? Estamos en un país que está tratando de terminar una guerra y una guerra precisamente por esos territorios, no los que uno ve en Google, no Medellín, no Cartagena, no Bogotá, sino los que uno no ve en Google. El 70% de la tierra de Colombia es rural y nuestra tierra es inmensamente productiva. Somos ricos en pisos térmicos, en agricultura, en ganadería, en minería, en fauna, en flora. Somos ricos en nuestra geografía, en nuestra topografía. Pero al mismo tiempo nuestra topografía es muy difícil, es muy difícil. Los gringos llegan acá y dicen, ah, ya entiendo, por eso se demoran en hacer carreteras. Y yo siempre llego con la misma historia. ¿Ustedes sabían que uno puede recorrer desde Alaska hasta la Patagonia por una autopista, excepto en la esquinita de la parte de arriba de Colombia? ¿Ustedes creen que eso es gratis? No. Tenemos una geografía muy, muy violenta. Es muy brusco tratar de pasar infraestructuras por ciertas zonas de nuestro país. Entonces, de lado y lado, ¿por qué? Porque, claro, tenemos unas zonas urbanas donde claramente llegó primero una infraestructura y la gente se pega de eso para satisfacer sus necesidades, pero las tierras más ricas de nuestro país están en donde la infraestructura no ha llegado, donde llegó la guerrilla y saben cómo extraer riquezas. Hasta ahorita, y estábamos hablando de eso el año pasado, como con todos los curadores de la Bienal Iberoamericana, hasta ahorita estábamos pudiendo movilizarnos al interior de nuestra tierra en Colombia, porque hay unos
Hay fronteras imaginarias y violentas, territorios donde uno nunca quiso poder ir. Ejemplo, Vigía del Fuerte. Vigía del Fuerte es un territorio donde usted no tiene nada que hacer allá, sino va a sacar la droga por el atrato. Entonces, ahorita, a raíz del proceso de paz y que muchos guerrilleros están tratando de reinsertarse a nuestra sociedad, pues esos territorios están siendo expuestos, estamos pudiendo llegar a ellos otra vez y a ver qué es lo que hay, ¿sabes? No hay como una cartografía real de Colombia, no la tenemos. Claro. Entonces, construyéndola, depende de la ciudad que busques, la ciudad que se conoce o la ciudad que es tan desconocida, tantos lugares de Colombia que no podemos llegar a ellos. Entonces, creo que hasta ahorita de lado y lado estamos pudiendo develar esa cartografía de Colombia. El mismo gobernador me dijo, bueno, ¿y usted va a llegar allá con un parque educativo y qué más? Y dije, listo, espere. Entonces yo empecé, Secretaría de Gobierno, ¿usted qué va a hacer por Vigía del Fuerte? Secretaría de Indeportes, ¿usted qué va a hacer por Vigía del Fuerte? Secretaría de Salud, ¿usted qué va a hacer? Entonces así consolidamos. Yo, antes de preocuparme por el detalle, el anclaje, el material, lo primero que yo hice fue, juntémonos todos, a ver cada uno desde su secretaría, cosa que a veces yo no entiendo. Creo que los proyectos deben ser más 360 grados y a veces trabaja la gente muy separada, pero cuando logré sentar en una mesa a todas las cabezas de las secretarías, educación, salud, seguridad, el resto, bueno, no sé, todos nos sentamos en la misma mesa y dijimos, yo puedo poner esto, yo puedo poner esto, yo puedo poner esto, se crea un plan integral en ese municipio de Vigía del Fuerte, que claro, uno de las partes era el parque educativo, era un componente, pero no era el único. Nosotros llegamos allá con soluciones de agua, tratamos de llevar electricidad, resolvimos el tema de espacio público, que son esas pasarelas elevadas, temas de salud, una apuesta por el espacio público también de la Plaza Central y el parque educativo. Entonces, cuando yo veo que todas estas apuestas tienen ya un sentido, digo, ahora sí me siento a diseñar. Hoy es hoy es el día de la escala 1-1, pero yo ya sabiendo que tengo piso por donde llegar, que tengo agua por donde servirme, que tengo una planta que me va a dar luz, que tengo una plazoleta para que los pelados jueguen, que el hospital está diagonal y va a estar sirviendo por si alguien lo necesita. ¿Sí? Cuando todo ese ecosistema tiene cierto sentido, uno dice, pucha, listo, me voy a diseñar. Ahora bien, todos teníamos el mismo problema, ¿cómo vamos a Vigía del Fuerte? Para ir a Vigía del Fuerte hay que querer, que nada te lleva, toca ir por una avioneta muy chiquitica, haz de cuenta un R4 con alas, avioneta que apenas caben 3 o 4 personas y un almuerzo, ahí no se podían transportar materiales, los materiales todos por el río Atrato, lo cual tiene muchas condiciones para que funcione, que el agua está muy alta, que el agua está muy baja, que la guerrilla está parando todo en la curva arriba, 3 kilómetros arriba, que los materiales no alcanzaron a llegar al puerto, pero el barco igual tiene que salir porque no era un barco solo para nosotros, sino para un montón de servicios del río. Entonces yo les decía a todos que esto era como MacGyver planeando todo, o sea, se queda un tornillo y nos embalamos. Las canaletas llegaron mal cortadas, pues miremos cómo las ponemos mal cortadas, porque es que no hay cómo más hacer nada. No hay luz, no hay herramientas. Ese parque se puede desatornillar y llevar a otro. Es un acercamiento muy sensible, porque ellos ya no creen, ¿sabes? Llevan tantos años abandonados que no dan un peso porque nada sea verdad. Pues claro, llegó el primer barco, la primera vez que llegamos allá y nos vieron, pues estos quiénes son y a qué vienen, arquitectos. ¿Qué es un arquitecto? ¿Para qué? Pues ¿para qué? ¿Con qué? ¿Sí? Saca uno una cámara y son 50 niños, toma una foto, mira, yo te bailo champeta, bam, bam, bam. Entonces, creo que yo vengo un poco entrenada en el asunto de las socializaciones. Antes de Vigía del Fuerte estuve trabajando 10 años con la alcaldía de Medellín haciendo parques en las comunas.
acupuntura urbana lo llamábamos nosotros, en puntos muy sensibles de las comunas muy calientes de Medellín, yo llegaba a hacerle su parque. Entonces, esos 10 años me sensibilizaron mucho de llegar de la manera más horizontal posible, a tomarme un tinto con el de la tienda, ¿sí? A jugar con los pelados a la pelota, a ver el árbol que más les gustaba, a ver la banca en donde el viejito se sienta a tomar el sol. O sea, en ese sentido, cuando uno también habita el espacio, no llegas como el impostor con la cámara a tomar las fotos, sino que estás llegando a averiguar por sus hábitos. ¿De ustedes dónde juegan? ¿Y dónde montan cicla? ¿Y tienen internet? ¿Dónde te sentás a leer un libro a la sombra? ¿Cuál es el lugar más fresco? Sí, empezar a entrar con preguntas de lo cotidiano y de lo doméstico. Y se va uno encontrando con la gente que tiene la voluntad también. Obviamente he tenido gente que me ha odiado en los procesos de me detestan y al final me dicen, arquitecta, discúlpeme, yo no entendí lo que usted nos dijo al principio. Sí, venga, le regale un tinto. Y ya, se toma uno el tinto de la paz y quedó todo solucionado. Entonces era así, como sentarse a dibujar con ellos, a hablar con ellos, a caminar con ellos. Ya hubo un momento en que el mismo de la gobernación nos dijeron, no tomen más fotos. Sí, están preguntando, pero esta gente viene y toma fotos y toma fotos y toma fotos y toma fotos. Entonces también cómo negociar, que ellos se sientan cómodos, que uno tenga la información que necesite y que vieran que cada 8 días sí había un progreso. Recuerdo mucho uno de los obreros que me dijo, en 2 meses aquí no va a haber nada. Yo le dije, en 2 meses hablamos, don Juan. En 2 meses hablamos. Y don Juan a los 2 meses me decía, no puedo creer, es la primera vez que uno ve una columna que sí se hace, una losa que sí se hace. Entonces, es como es de tire y afloje, tire y afloje. Se construye un proceso de confianza con base en los insumos de los datos de la comunidad, porque es la comunidad la que te está dando la información más importante. Y muy de, pues no es para ser la mejor amiga de nadie, ¿no? Pero de alguna manera cuando uno es capaz de hablar por ellos, ¿sí? Se convierte uno como en el traductor de las necesidades de la comunidad, lo hicimos visible en esa casita tan chiquitica. Ahí están todas las cosas que se hablaron, ahí quedaron condensadas. Entonces todos se ven representados en esa pequeña infraestructura. Y yo creo que pues por ahí es la cosa. Es difícil acercarse a la comunidad, es muy difícil, pero es el camino más derecho, no hay pierde. Soy fiel creyente de los datos. Bien. Soy amante de los datos. Y ahorita, hace unos años, vino todo esto del Big Data, ciencia de datos. Estoy juntando como 3 o 4 historias para que tenga sentido. Cuando me gané el Premio Nacional de Arquitectura en el 2014, me quedé sin trabajo. Nunca me faltó trabajo, a mí nunca me faltó trabajo, pero cuando me gané ese premio, me quedé sin trabajo. La gente cree que uno se vuelve como más inalcanzable o algo así. Bueno, por cosas de la vida me quedé sin trabajo un tiempo y decidí por mi cuenta empezar a estudiar para volverme científica de datos. Mi hermana es científica de datos, es muy buena lo que hace, vive en Houston y la reconocen mucho por lo que hace. Y yo le decía que nuestro trabajo era muy parecido y que a mí me encantaría que la gestión urbana estuviera más validada por datos que por administraciones de turno. No, yo no creo que la planeación de un territorio deba depender del político que ganó. Creo que los problemas de la sociedad obviamente están relacionados con la administración de turno, pero son mucho más fuertes y tienen una historia de años y años y atrás que el político de turno no tiene cómo leer, no le importa, en fin. Creo que está bien que la administración de turno tenga sus proyectos como líderes, sus proyectos bandera, pero creo que debe haber unos proyectos que son básicos y esenciales, pues porque no importa que Pepe o Juan nos esté gobernando, somos la misma cantidad de personas y necesitamos espacio público y necesitamos techo y necesitamos comida y necesitamos agua. Entonces, por ahí empecé yo a poder sustentar por qué tenemos que hacer esto y no
Otra cosa, es importante este pedacito de espacio público en esta comunidad tan llevada y no ir a poner más metros cuadrados en el Parque del Poblado. ¿Por qué? Pero a partir de datos hay unas necesidades más insatisfechas en ciertas poblaciones con ciertas características, en donde podemos llegar con no tanta plata a generar unos núcleos muy positivos. ¿Sí? Con muy poquito dinero se hace mucho en comunidades que están tan golpeadas. Entonces es un revuelto para mí entre los números, lo que creo que es justo o no es justo, empezar a saber también, bueno, ¿cuánta plata hay para hacer parques en el país? Porque la gente no sabe eso, es que nos roban muy fácil, pues porque nadie sabe. Pero que la Secretaría de Infraestructura tiene 100 pesos para hacer parques, pues a ver, yo le pongo el ojo a esos 100 pesos y hagamos que queden bien invertidos, ¿sabes? Entonces, es porque soy un poco cansona, psicorrígida, me gustan las matemáticas, amo los números, trato hoy en día con lo que aprendí de ciencia de datos, me he dado como el gusto de poder sustentar proyectos con base en información. Por ejemplo, la carita. Antes de sentarnos a hacer la banca o la pérgola o eso, yo dije, el indicador que nos están dando es que 9 de cada 10 casas no están conectadas al sistema cloacal. Claro. ¿Yo qué me voy a poner a diseñar una banca si le va a correr apenas llueve? Claro, claro. ¿Sí? Claro. Entonces, con base en indicadores, en datos de la comunidad, en datos del territorio, mis propios datos, yo soy capaz de nivelar esa ecuación y decir, ok, lo que vamos a hacer es un sistema de fitodepuración. Vamos a hacer unos tanques evapotranspiradores, que el tanque sea curvo, cuadrado, triangular. Eso es un ejemplo, una cosa formal a la que llegaremos. Soy fiel creyente que el genio, el poderoso, no es el que tenga los datos, sino el que sepa hacer la pregunta. ¿Sí? Vos puedes tener la base de datos más completa del universo, pero si no hiciste la pregunta que era para esos datos, no hiciste nada. Entonces, los datos no son objetivos, sino que ahí entra y por eso uno es bueno o malo en lo que hace, y es entrar a decir, con estos datos me voy a hacer esta pregunta. Esta es la pregunta de mi investigación. Entonces, eso es por un lado. Y por el otro lado, el programa que más estoy usando ahorita se llama Spotfire, de una plataforma de una empresa que se llama TIPCO. Lo que me gusta del Spotfire es que es un programa muy robusto que me deja, entre otras, incluir datos del ARGIS, que para mí es clave. Necesito tener toda la parte de la geoestadística, georreferencia, geoanálisis que me da el ARGIS, y el Spotfire es una herramienta lo suficientemente robusta que me deja entrar información del ARGIS, más de otras distintas plataformas de datos internas o externas, más códigos que yo le puedo ya escribir. Esto ya es un poquito fuera del tema de arquitectura urbanismo, pero empieza a escribirle códigos en lenguajes de programación como R, Python, el Spotfire te lo recibe, tú le haces la pregunta y él te muestra. Claro. Hay otros programas, está el Power BI, que es el que viene por defecto en la plataforma de Office. Es bueno, pero no es tan robusto, digamos, pero es un buen programa para arrancar uno a ver, si tengo estos datos, a ver qué se ve. Claro. O Tableau, pero el que más uso es Spotfire, por lo que te digo, el geoanálisis. Ahí va. Quisiera pensar que sí, que definitivamente estamos cuestionando todos nuestros modelos de gestión, ¿sabes? Espacio público, planes parciales, planes territoriales, o sea, si esto no nos sirve para repensar, perdimos la pandemia. Yo lo siento así, o sea, si esto, por primera vez, yo siento que yo no soy la loca que habla sola de se acabó el agua, se acabó la comida. Por primera vez siento que todo el mundo ahora entiende un poco mi paranoia y mi locura, y nos pusimos todos en la misma situación. A ver, ¿alguien más quiere pensar conmigo qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar? Quisiera pensar que sí, claro, pues llevamos 5 meses encerrados. Quisiera pensar que en 5 meses encerrados creo que hacen falta por ahí otros 6, 8 meses de encierro. Ojalá menos, pero no creo que sea
Quisiera pensar que en un año, año y medio, urbanistas y arquitectos y todo el mundo, es que la profesión que no se esté repensando ahorita está dormida, o sea, el que no se esté repensando ahorita está mal, está muy mal. Entonces quisiera decirte que sí, pero volvamos a lo que hablamos al principio y es el tiempo del urbanismo y el tiempo de la pandemia como son de diferentes al tiempo de los humanos. Un año y medio de encierro para la humanidad no es nada. No es nada. Estuve leyendo lo que decía, aquí hay un científico neurólogo muy teso, se llama Rodolfo Linas, y él decía, un año y medio es tan poquito para la humanidad, para la civilización, que en 2 o 3 años se nos habrá olvidado que esto pasó. Claro. Entonces es posible que en el chip profundo que yo quisiera que hubiera modificaciones, no las haya, porque no es tanto tiempo en realidad Claro. de un encierro, de algo difícil. Si estuviéramos encerrados 20, 30 años, seguro que en el tiempo total de la humanidad hay un cambio. Pero año y medio, 2 años, es tan poquito tiempo para la humanidad como lo es para las ciudades, que puede que no pase nada.